Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saludo nuevamente en este pequeño video. Ayer no tuve oportunidad de subir el video, pero ahorita ya estamos aquí. Vamos a hacer una pequeña reflexión rápida del Evangelio de ayer y del Evangelio de hoy, que van de alguna manera van unidos. Van unidos todos centrados en la fe. Hoy domingo celebramos el Día de la Misericordia, instituido por Juan Pablo II, Santo Padre. El Evangelio del día de ayer remarca los tres momentos esenciales o importantes, hablando en el tema de la fe, porque elenca los tres momentos en el que Jesús se aparece resucitado. El primero, como ya lo sabemos todos, María Magdalena, que es la protagonista principal, se aparece a ella. Ella va y lo comunica a los discípulos no le creen por muchas razones. El principal motivo es porque era una mujer. La mujer en aquellos tiempos no tenía tanta credibilidad, nuevamente resaltando la dignidad que Jesús le da a la mujer a través de María Magdalena. No elige ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a ninguno de sus discípulos para el primer anuncio. Elige a una mujer. De ahí la prioridad que tuvo Jesús siempre con la mujer, no haciendo menos al hombre, sino para nivelarlos en su dignidad. Hacer entender al mundo desde entonces que tenían el mismo valor, hombre y mujer, con diferentes roles, diferentes características, tanto físicas, espirituales como mentales, en todos los sentidos. Humanamente su naturaleza como mujer es muy muy diferente que la del hombre, pero en cuanto hablamos como dignidad, exactamente la misma dignidad que le caracteriza al ser humano. Entonces ella es elegida por Jesús para dar a conocer el primer anuncio, su resurrección. No le creyeron. Después se vuelve a aparecer a dos de los discípulos, que son los discípulos de Emaús, que ya habíamos hablado también de ellos en uno de los otros videitos. Otra vez se centra la situación de fe. Se les aparece a estos discípulos, rápido ellos van y se trasladan con los demás discípulos, pero tampoco les creen. Se vuelve a aparecer después cuando ya están en la última cena con todos los discípulos. Otra vez se vuelve a aparecer ahí porque es el proceso que se lleva en la fe. Jesús nos explica de alguna manera que el proceso de fe no es de un día para otro. Hay que llevar precisamente un proceso. El primero es buscarlo, tener la intención de conocerlo, tener la intención de acercarse a él. El segundo es abrirse a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que está buscando en mí? ¿O qué es lo que yo le puedo dar a él? Y el tercero, ahora sí ya la fe en una manifestación más concreta. ¿Qué hago yo por Jesús? Por mi vida misma y por los demás. Esa es una manifestación de fe. Obviamente que todo este proceso engloba la vida de los sacramentos, la vida dentro de la iglesia, la vida de fe, tanto en mi familia, con mis conocidos, en un llamado específico. Hablábamos también del llamado al celibato, el llamado al matrimonio y el llamado a la vida consagrada. Y en estos tres llamados, se tiene que manifestar nuestra fe de diferente manera, con un proceso diferente, pero vivido en la visión de Cristo, en la visión de Jesús, en la visión de sus evangelios. Esto es en lo que se presentaba en el evangelio de ayer. Hoy, que celebramos el Día de la Misericordia, instituido por Juan Pablo II, hablamos precisamente, pues eso, ¿no? De la misericordia de Jesús manifestado también en sus discípulos. Y otra vez vuelve a tener como centro la fe. Otra vez se vuelve a manifestar en un acto de fe. Se fijan, mismo Jesús no tuvo la paciencia infinita a sus discípulos de llevar un proceso de fe. No podemos esperar que de un día para otro tengamos ya una fe extrema, maravillosa. Tampoco Jesús lo esperaba de sus discípulos, aun cuando eran los elegidos para instituir su iglesia. Y les lleva también un proceso de fe. Lo vimos ya, lo mencionábamos, ¿no? Todos los procesos que hubo, que se presenta y no le creen, les avisa y no lo creen, pues se vuelven a presentar los discípulos de Emaús, tampoco le creen,
hasta que vuelve a ser lo del Evangelio del día de hoy, que habla de Santo Tomás, que es la manifestación, una de las manifestaciones más grandes en el que Jesús nos ayuda a sostener nuestra fe. Vuelve a llegar el discípulo Santo Tomás, y ¿qué dice Jesús? Delante de los demás, porque todos necesitaban ese proceso. Les muestra sus llagas, les muestra su costado. Tuvieron la necesidad de ver, y Jesús les tuvo esa paciencia. Tuvieron que ver para fortalecer su fe. Probablemente desde los inicios, desde que María Magdalena anuncia que Jesús ha resucitado, podemos pensar que a algunos discípulos les quedó la semillita ahora sí que de la duda. Habrá quienes habrán dicho definitivamente no es verdad. ¿Por qué? Porque cada quien llevamos un proceso distinto de fe. Yo me imagino el grupo de entre los discípulos cuánto habrán discutido para creer o no creer a María Magdalena. Después vienen los discípulos de Emaús, que hay que recalcar que eran hombres y tampoco les creen. Quiere decir que el fundamento principal no era porque eran mujeres. Sí ayudaba a no creer, no creer al 100% porque eran mujeres. Pero después vienen los discípulos de Emaús y tampoco les creen. ¿Sí? Otra vez Jesús preparando, llevando un proceso con mucha paciencia a sus discípulos para fortalecer su fe. Hasta este momento en el que se encuentra con los discípulos, se encuentra con Tomás, y es ahí donde se manifiesta el último momento en el que se fortalece la fe de los discípulos, ¿no? Él les dice, le presentan a Tomás, le dicen que estuvo el Señor ahí con ellos y que ha resucitado. Pero él, ¿qué les contesta? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Es un lugar en el que probablemente hemos estado todos, de una o de otra manera, que nos cuesta trabajo creer. Ahí es donde entra la oración. Señor, no creo, o es poca mi fe, auméntala. Ayúdame a creer sin la necesidad de ver. Que no sea un Santo Tomás. Y si soy un Santo Tomás, que abra mi corazón a un proceso de cambio, a un proceso de renovación. Hoy estamos hablando de la fiesta de la misericordia de nuestro Señor. La misericordia que se derrama para todos, creyentes o no creyentes. Sin embargo, es una oportunidad de afianzarnos en la fe. ¿Qué es lo que va a hacer para nosotros? Lo que para Tomás fue el ver su costado, el ver las llagas en su costado, los agujeros en su mano, para nosotros son los evangelios. Nos los están contando con lujo de detalle. Incluso el mismo Jesús les dice a ellos, ustedes creen porque han visto. Dichosos aquellos, o sea nosotros, que creerán sin haber visto. Es una pequeña meditación que quise unirla al Evangelio del día de ayer porque pues, no me fue posible conectarme, pero ahorita ya lo unimos. Al final todo está en el entorno de la fe. Los invito a que nosotros mismos nos ayudemos a fortalecernos en la fe, que no tengamos necesidad de ver, sino creer. Leer los evangelios para que se alimente nuestra fe, frecuentar los sacramentos para que aumente nuestra fe y que seamos coherentes en nuestra vida. Que Dios les bendiga, les saludo desde Querétaro, con muchísimo gusto. Hoy se hace la entrega de la casa que nos han donado para la nueva obra, por ahí les estaré compartiendo algunas fotografías. Se hace a través de la celebración de la Eucaristía para que la gente de alrededor se entere pues de esta donación. Que Dios les bendiga y después les estaré compartiendo algunas fotografías de la celebración. Recuérdense, estamos en YouTube, Conversa Mujer, o a través de TikTok, Oasis de Paz, el Buen Pastor. Que Dios les bendiga.